with family. He's with loved ones, which is where he should have been with from the beginning. I'm sure there are people that also looked away when they could have maybe done just a little bit more. Este hombre llamado Paul Neumann fue nombrado por un tribunal como tutor temporal de 2 niños que formaban parte de un programa de adopciones. Tal como lo expresó en el video que acabas de ver, los pequeños estaban en las peores manos y las advertencias que él hizo no fueron escuchadas. Mucha gente se hizo la desentendida sobre lo que les ocurría hasta que fue demasiado tarde. Acompáñanos a conocer los detalles de este caso que todavía genera polémica en Estados Unidos. El caso de Nubia Barahona. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Este caso se desarrolla en una localidad muy popular y conocida para los latinos, Miami, en Estados Unidos, pero la historia tuvo su inicio a casi 5.000 kilómetros de distancia de ese lugar, en la localidad de Spokane, en el estado de Washington, donde el 26 de mayo del año 2000 nacieron los gemelos Nubia y Victor Doctor. Eran hijos de una mujer llamada Sandra Doctor, de 18 años, y de su pareja en ese momento, Víctor Bustillo. Se desconoce qué tipo de relación exactamente había entre los padres de estos chicos, pero se supo que Sandra tenía serios problemas con el consumo de drogas y alcohol. De hecho, los gemelos no eran sus primeros hijos. Ya había tenido 4 anteriormente y todos le fueron retirados por la DCF, el Departamento de Servicios para Niños y Familia. En el caso de los gemelos, además, había un problema particular, y era que Nubia había nacido con una condición llamada hiperplasia suprarrenal congénita, que a muy grosso modo es un término que agrupa una serie de afecciones que limitan la capacidad de las glándulas suprarrenales para producir ciertas hormonas vitales. Con este cuadro, los organismos de tutela del menor recomendaron que la niña fuera colocada en un hogar de acogida especializado en el área médica. Sin embargo, Sandra aseguró que estaba limpia y sobria y que podía encargarse del cuidado de sus gemelos, por lo que al final se le permitió hacerlo. Lamentablemente, el tiempo demostró que no había sido una buena decisión, pues 3 años más tarde se comprobó que los pequeños habían sido maltratados, por lo cual fueron retirados del cuidado de Sandra y entregados a la tutela de su padre. Pero esa aparente paz duró poco, y 1 año más tarde fueron retirados del cuidado paterno, luego que el hombre fuera acusado de abusar de un menor ajeno a su familia. A partir de ese momento, Nubia y su gemelo Víctor pasaron por varios hogares de acogida y finalmente terminaron en uno que parecía ser perfecto. Fueron recibidos en Miami por Jorge y Carmen Barahona, unos esposos que tenían experiencia en el cuidado infantil, porque ya se habían hecho cargo de otros 2 niños, uno de ellos un pequeño con diagnóstico del espectro autista al que habían adoptado. De esta pareja fue muy poca la información que logramos encontrar, pero sabemos que Carmen nació el 20 de octubre de 1950 en la isla de Cuba, y Jorge vino al mundo en Nicaragua el 21 de junio de 1967. El hombre tenía un negocio como técnico de control de plagas en la zona sur de Florida, y según algunas fuentes,
Carmen también tenía algún tipo de empleo, pero fue imposible conocer en qué se desempeñaba. Otras referencias afirman que la mujer era ama de casa, y suena razonable, pues con 4 niños, 2 de ellos con algunos problemas, tendría suficiente ocupación. Al principio, todo parecía marchar bien, pero tras algunos meses, una enfermera del centro en el cual se llevaba el control necesario de la condición de Nubia notó que la pequeña había faltado a varias de sus citas periódicas programadas y aparentemente la asistente médica afirmó que el motivo era que su padre no quería llevar a Nubia a sus controles. Lamentablemente, todo indica que este hecho no tuvo algún tipo de seguimiento por parte de las autoridades competentes, aunque hay informes elaborados por la profesional de enfermería en los cuales recomendó que no se autorizara la adopción de la niña por parte del matrimonio Barahona. Había pasado cerca de un mes desde esta recomendación cuando Nubia le comentó a alguien en la escuela que su padre estaba vulnerando su intimidad y sometiéndola a prácticas indeseables e inapropiadas. Este comentario fue notificado al Departamento de Servicios para Niños y Familia, que abrió una averiguación al respecto. Sin embargo, la conclusión de este procedimiento fue que la niña no se estaba refiriendo a Jorge, bajo cuyo cuidado se encontraba, sino a su padre biológico, por lo que el caso fue cerrado. Pero los problemas no cesaron. En 2006, un representante de la escuela a la cual asistían los niños se comunicó con servicios infantiles para notificar que la pequeña se había presentado a clases con un gran hematoma en su cara y sospechaban que podría estar siendo objeto de abusos y maltratos en el hogar. El equipo de protección infantil del Departamento de Salud de Miami le envió una citación a los Barahona para que acudieran a las oficinas llevando a la niña con ellos. La pareja atendió al llamado, pero se presentó una semana más tarde, cuando ya la mayor parte del hematoma reportado había desaparecido, y afirmaron que lo poco que aún podía observarse en el rostro de la niña había sido producto de una caída accidental. Los médicos que examinaron a Nubia creyeron la historia de sus cuidadores. En vista de que siempre lograban salirse con la suya, los Barahona continuaron con sus prácticas abominables. Sin embargo, en 2007 llegaron a la DCF nuevas denuncias que involucraban a Nubia como víctima. En esta ocasión, los informes provenían, una vez más, de la escuela a la cual asistía la niña. Preocupados por su evidente deterioro físico, los docentes reportaron que la pequeña se presentaba a clases con signos de no haberse aseado, se encontraba extremadamente delgada y siempre tenía hambre. De hecho, en el comedor escolar arrasaba con todo lo que podía consumir en el horario para la comida e incluso guardaba alimentos en su mochila. Nuevamente, Servicios Infantiles abrió una investigación. No hay registros de las explicaciones que dieron a Carmen y Jorge acerca del voraz apetito de la pequeña y su delgadez casi extrema. Lo que sí se supo fue que justificaron el mal olor que presentaba Nubia en su cuerpo, asegurando que no se debía a negligencia o falta de higiene, sino a la condición médica que padecía. Y aunque cabe decir que su problema con las glándulas suprarrenales nada tenía que ver con el aspecto ruinoso de la niña, una vez más las autoridades aceptaron la explicación y nuevamente cerraron la investigación. Al siguiente año, 2008, el matrimonio Barahona inició el proceso para adoptar legalmente a los gemelos Víctor y Nubia, pero no resultó tan sencillo. En algún momento que las fuentes no especificaron y quizás a raíz de las diversas denuncias, un tribunal les designó a los hermanos un tutor ad litem. Esta figura la designan los tribunales en casos como muerte de los padres, incapacidad de estos para atender a los niños o cuando sus padres o cuidadores no pueden gestionar adecuadamente la seguridad y el bienestar del menor. En este caso, el tutor era un hombre llamado Paul Neumann,
cuyas declaraciones escuchamos al inicio de este video y que no apoyó que la adopción se llevara adelante, pues consideraba que el matrimonio había mostrado negligencia en el cuidado de los niños y especialmente en el caso de Nubia. Pero Jorge y Carmen no se dieron por vencidos y desataron una ola de comunicaciones a diversos organismos y autoridades, defendiéndose airadamente de las afirmaciones del tutor que, según ellos, les tenía mala voluntad. De hecho, lo acusaron de interferir injustamente con sus amorosos deseos de adoptar legalmente a los gemelos para darles un hogar estable y definitivo. Entre las comunicaciones, los Barahona también les escribieron cartas a los padres biológicos de los gemelos, asegurándoles que serían los mejores padres adoptivos posibles y se encargarían de cubrir todas las necesidades de los niños. Cabe decir que, en aquel momento, unos tíos biológicos de los niños que vivían en Texas también manifestaron su deseo de adoptarlos y lucharon porque se les permitiera encargarse legalmente de ellos. Los tíos afirmaban que agradecían enormemente el amor y las atenciones que sus sobrinos habían recibido del matrimonio Barahona, pero aseguraban que los lazos de amor y de sangre que los unían a los niños eran más fuertes que cualquier vínculo emocional. Pero Jorge y Carmen también dirigieron comunicaciones a diversas autoridades, incluido el entonces gobernador del estado. En sus alegatos señalaron que el tutor Paul tenía una especie de antipatía sin motivo hacia ellos y por eso los acusaba de ser negligentes en la atención de los gemelos. Sostuvieron que los estaban criando con amor y esmero, como lo harían unos buenos padres biológicos normales. Al final, quienes tenían en sus manos el poder de tomar decisiones al respecto, le creyeron más a los Barahona que a su propio delegado. En consecuencia, Paul fue retirado de su cargo en este caso sin ninguna explicación. Así quedó despejado el camino para que el proceso de adopción siguiera adelante y de hecho se concretó en mayo de 2009. A partir de ese momento, la situación de los gemelos fue en franco deterioro, particularmente en el caso de Nubia. En 2010, las autoridades escolares volvieron a presentar argumentos ante el organismo que debía velar por el bienestar de los niños. Señalaron en un detallado informe que la pequeña continuaba presentando un cuadro de aparente desnutrición, pues su talla y peso no mejoraban y eran indicadores de que no estaba recibiendo una alimentación adecuada ni suficiente. En cuanto a sus problemas de aseo, no solo persistían, sino que habían empeorado. Indicaron que Nubia llegaba a la escuela con olor a heces y por si fuera poco, ahora estaba perdiendo cabello en cantidades significativas. Una vez más, los padres adoptivos fueron llamados para dar explicaciones que siguieron siendo las mismas. Insistieron en que todas las señales que los maestros atribuían a algún tipo de presunta negligencia en la atención de la pequeña realmente eran efectos secundarios de la condición médica que padecía la niña en su desorden endocrino y de los medicamentos que se le administraban para controlar esa situación. Nuevamente, la investigación fue cerrada sin consecuencias para Carmen y Jorge. En cuestión de unos pocos meses, las autoridades protectoras de la infancia se dieron cuenta del terrible error que habían cometido. Algunas fuentes afirman que poco tiempo después, Nubia y Víctor fueron retirados de la escuela porque supuestamente serían educados en casa. Esto fue posiblemente lo último que se conoció de los hermanos, puertas afuera de la casa de los Barahona, hasta que fue demasiado tarde. El 14 de febrero de 2011, mientras gran parte de la población se disponía a celebrar el Día del Amor y la Amistad, a las 5 de la mañana, un agente policial de la patrulla de caminos notó la presencia de una camioneta roja en el hombrillo o banquina de una concurrida autopista. En vista de que ese espacio está destinado en las grandes vías rápidas para que un vehículo pueda salir de la zona de circulación y atender una emergencia o desperfecto del auto, en principio el oficial no se preocupó. Además,
los ocupantes del vehículo no estaban a la vista o haciendo señas de requerir asistencia, por lo cual el efectivo de seguridad no se detuvo. Sin embargo, cerca de 2 horas más tarde, el mismo funcionario volvió a pasar por la zona y se sorprendió al ver que la camioneta seguía en el mismo lugar y sus ocupantes no estaban a la vista. Esta vez, para el patrullero de tránsito vehicular, la situación fue sospechosa y decidió entonces notificar a la policía. Equipos de seguridad y rescate de la localidad se presentaron en el lugar para averiguar qué estaba sucediendo con esa camioneta, pero nada los preparó para lo que estaban a punto de encontrar. Cuando los rescatistas se asomaron al interior de la van, cuyo exterior estaba identificado con el nombre de una empresa de exterminio de plagas llamada CJ Pest Control, pudieron observar en la cabina a un niño y en la parte exterior, en el piso de al lado del conductor, se encontraba un hombre desplomado. Según declaró tiempo después uno de los primeros oficiales en llegar a la escena, cuando se acercó a la camioneta, pudo notar que aún tenía el motor encendido. Al ver a través de la ventana cerrada del lado del pasajero, vio unos pequeños ojos mirándolo y se quedó estupefacto sin entender qué estaba sucediendo. Cuando el funcionario abrió la puerta, pudo ver al chico temblando. Parecía estar sufriendo convulsiones. Su cuerpo estaba completamente cubierto de una sustancia indudablemente química, pero desconocida, con un olor muy penetrante, que hizo que el funcionario se detuviera por unos instantes. El oficial trató de calmarlo, pero cuando el niño intentó moverse, se dio cuenta de que al parecer sus piernas no estaban respondiendo bien. Además, el pequeño parecía tener una sustancia blanca y pastosa en la boca y estaba masticando 2 pastillas de color rosa. El niño apuntó con su dedo hacia el puesto del piloto, que tenía la puerta abierta, y así les advirtió de la presencia de un hombre que estaba inconsciente en el piso. Pronto se descubrió que se trataba de Jorge Barahona, de 53 años, y de Víctor Barahona, su hijo adoptivo de solo 10 años. Los miembros del cuerpo asistencial comenzaron a hacerse cargo de Jorge y de Víctor, mientras otros efectivos iniciaron un procedimiento de descontaminación del vehículo, en cuya parte trasera se podían observar varios contenedores plásticos. Presumían que, tratándose de una empresa de fumigación, los contenidos de esos bidones debían ser diversos tipos de pesticidas y que el cuadro que presentaban las 2 personas rescatadas obedecía a una intoxicación por químicos. Efectivamente, la mayoría de los recipientes parecían contener plaguicidas. Sin embargo, los especialistas notaron que uno de los contenedores sin identificación tenía un tipo de ácido que nada tendría que ver con labores de fumigación y exterminio de plagas. La información fue comunicada a la policía, que envió una comisión a la dirección registrada de la empresa CJ Pest Control, pero nadie se encontraba en ese lugar. Mientras en la camioneta los equipos de emergencia continuaban con su trabajo, el hombre y el niño fueron trasladados a 2 hospitales distintos para que recibieran atención médica lo antes posible. Equipos del Departamento de Materiales Peligrosos y del de Protección Ambiental fueron llamados al sitio y les correspondió hacerse cargo de recoger los elementos de riesgo y descontaminar el área. Pero estos especialistas jamás pudieron imaginar que en su trabajo de descontaminación darían con una bolsa que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Poco antes de las 4 de la tarde de ese día, un especialista que estaba clasificando los contenedores con productos químicos que se encontraban en la camioneta encontró una bolsa negra de basura que no parecía tener mucho que ver con el resto de las cosas en el vehículo. La sorpresa del hombre no pudo ser mayor cuando al abrir la bolsa encontró lo que, sin lugar a dudas, eran restos humanos de una persona muy pequeña. Ante este descubrimiento, los efectivos pidieron apoyo y al lugar llegaron funcionarios del Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, que se unieron a las labores de descontaminación de vehículo y zonas circundantes
para que investigadores forenses pudieran hacerse cargo del retiro del cuerpo para su posterior análisis. Tras un intenso trabajo que concluyó cerca de las 8:30 de la noche de ese martes 14 de febrero, los restos fueron trasladados a la oficina del forense para la realización del correspondiente estudio post-mortem. Entretanto, el pequeño Víctor fue atendido en el hospital más cercano, donde le hicieron las primeras curas de emergencia y estabilizaron su situación de intoxicación por pesticidas. Pero 2 días después fue trasladado al hospital Jackson Memorial, donde fue recluido en el centro de quemados de esa institución. Su estado era grave, pues presentaba graves lesiones internas por la inhalación de las emanaciones tóxicas de los productos químicos en el vehículo. Además, grandes áreas de su cuerpo presentaban quemaduras químicas, pues había sido rociado con algunos de esos productos. Lamentablemente, eso no era todo. Los médicos que atendieron a Víctor descubrieron en su pequeño cuerpo lesiones inequívocas de maltrato infantil que incluían una fractura de clavícula, un brazo roto, varias cicatrices en los glúteos y en la parte baja de su abdomen, así como marcas de ligaduras con cuerdas en ambas muñecas. El niño permaneció recibiendo atención médica hospitalaria durante más de 15 días y tras ser dado de alta el 2 de marzo, fue colocado en un hogar de acogida terapéutico que pudiera ocuparse de atender el resto de su etapa de recuperación plena. Por su parte, Jorge también fue atendido por su intoxicación con los pesticidas y 4 días más tarde, el 16 de febrero, fue trasladado desde el hospital a la cárcel del condado de Palm Beach, donde permaneció arrestado por cargos de abuso infantil. Según se conoció, Jorge le dijo a los investigadores que se molestó cuando supo del fallecimiento de su hija adoptiva. Lleno de ira, abordó su camioneta junto al gemelo de Nubia y condujo hasta un lugar en el que pensó que sería encontrado rápidamente, pues su plan era acabar con su vida prendiéndose fuego en la camioneta, proceso en el cual también pondría fin a la existencia del pequeño Víctor y se desharía del cadáver de Nubia. El detenido contó que le dio al niño varias pastillas para dormir, colocó la cabeza del pequeño en su regazo, luego vertió gasolina sobre ambos e intentó prenderse fuego, pero afirmó que al final no lo hizo porque no tuvo el valor de acabar con la vida de su hijo adoptivo. Sin embargo, este sufrido relato no coincidía ni remotamente con las evidencias en los cuerpos. Él afirmaba que las quemaduras químicas de Víctor debieron producirse por salpicaduras del líquido con el que Jorge se roció a sí mismo, pero eso era imposible, pues el niño presentaba muchas más lesiones de las que mostraba el padre adoptivo. Adicionalmente, se confirmó que el niño había sido cubierto completamente con ácido, un líquido que se vertió en tal cantidad que empapó los asientos y la alfombra del vehículo, haciendo que el aire dentro fuera altamente tóxico. Cabe destacar que para Jorge esto no fue complicado, pues por su ocupación tenía acceso a esta clase de químicos. Hasta ese momento, la historia era demasiado triste y escalofriante, pero lo peor salió a relucir con los resultados de la autopsia a los restos de Nubia. El informe preliminar del forense detalló que la niña fue brutalmente golpeada hasta acabar con su vida el día anterior a que sus restos fueran encontrados dentro de la camioneta. Además, su cuerpo había sido cubierto con ácido y otros productos químicos altamente peligrosos. Seguramente en un intento para descomponer los tejidos y evitar que pudiera ser identificada. Al seguir las indagaciones, los oficiales supieron que el 11 de febrero, un funcionario de servicios infantiles acudió a casa de los Barahona para investigar una denuncia formulada vía telefónica sobre abusos a los niños. Las autoridades estimaron que, aunque cuando pudieron evadir al investigador del DCF, los Barahona se pusieron furiosos y descargaron su rabia golpeando a la pequeña Nubia hasta acabar con su vida, y luego
buscaron una manera de deshacerse de su cadáver y de eliminar también a su gemelo para que no pudiera contar todo lo sucedido. Obviamente, las autoridades acudieron a la vivienda de los Barahona para interrogar a Carmen, y la mujer, descaradamente, afirmó que ella se había separado de su esposo y tenía más de 6 meses que no vivía en esa casa. A finales de febrero, Carmen solicitó el divorcio, posiblemente buscando dar veracidad a su afirmación de que no vivía en la residencia y no había tenido nada que ver con el maltrato a los gemelos. Sin embargo, sus mentiras fueron rápidamente desvirtuadas y a inicios de marzo, Carmen fue detenida. Unos días después, acusada de asesinato en primer grado y finalmente recluida sin derecho a fianza. Los otros 2 hijos de la pareja fueron llevados en primera instancia a la casa de los padres de Carmen, pero más tarde los trasladaron a hogares de acogida. La vivienda también fue minuciosamente revisada y algunas imágenes como estas daban cuenta de las malas condiciones en las cuales vivían los 4 niños que la habitaban. Pero más allá de las condiciones físicas y de salubridad, muchas cosas más fueron descubiertas en el curso de las posteriores investigaciones. Se conoció que 4 días antes del rescate del pequeño Víctor, la terapeuta de una nieta de Carmen, llamada Alessandra, llamó a los funcionarios de bienestar infantil porque Alessandra le había contado que en una visita a la casa de sus abuelos vio que a los gemelos Nubia y Víctor los tenían amarrados de pies y manos y fueron obligados a permanecer horas de pie en una bañera. Alessandra afirmó que cuando ella necesitó usar el baño, se le prohibió hablar con los niños, que solo fueron desatados a la hora de comer. Alessandra también le contó a su terapeuta que su abuela Carmen fue muy insistente en que no debía decirle a nadie cómo eran tratados los niños dentro de la casa, porque ese era un secreto familiar, y la chica no había hablado hasta este momento porque se sentía amenazada por su abuela. Esta visitante habitual de la casa de los Barahona también relató que en la casa de sus abuelos existía un patrón de abuso psicológico y físico persistente sobre los gemelos. La chica estaba luchando con el impacto emocional de haber presenciado cómo los padres adoptivos de Nubia y Víctor los desnudaban y los obligaban a caminar así por la casa a la vista de todos. Alessandra también dijo que estando de visita en casa de sus abuelos, vio a Jorge ahogando a Víctor en la piscina hasta casi dejarlo inconsciente, y en otra ocasión vio a sus abuelos colocando una cuerda alrededor del cuello de Víctor y apretarla hasta que el chico perdió el conocimiento. Aseguró que a los niños solo les daban pan y leche como comida. Cabe destacar que después del crimen, Alessandra fue retirada de la tutela de su madre y entregada al resguardo de su padre, y un juez ordenó que ningún miembro de la familia, incluida su madre, tuvieran contacto con ella. Aclarando este punto, un funcionario de bienestar familiar e infantil afirmó que Alessandra no debería regresar al cuidado de su madre, que no solo abusó psicológicamente de su hija al permitir que viera los horrores a los que eran sometidos los gemelos, sino que la amenazó de forma insistente para que no le contara a nadie lo que estaba sucediendo, convirtiéndola así en cómplice involuntaria de los abusos. En las pesquisas, las autoridades también tuvieron conocimiento de que el chico con un diagnóstico del espectro autista, que había sido adoptado por el matrimonio Barahona, intentó contarle lo que sucedía en la casa a un investigador del DCF que visitó el hogar tras una de las denuncias recibidas, pero Carmen interrumpió la conversación, mandó al chico a ver la televisión y logró convencer al funcionario de que la condición del niño lo hacía decir cualquier cosa sin saber realmente de lo que estaba hablando. Pese a los graves errores cometidos y la negligencia de muchos funcionarios, las autoridades ahora estaban decididas a hacer justicia. El 23 de marzo de ese mismo año 2011, Carmen y Jorge Barahona fueron formalmente acusados por homicidio en primer grado, abuso infantil
y negligencia infantil, cargos por los cuales, de ser encontrados culpables, podrían enfrentar una condena a la pena capital. Se conoció que cuando le informaron a Jorge que debía asistir a una audiencia en la cual se trataría el cargo por un delito grave como el abuso infantil, al parecer el hombre entró en pánico y trató de evitar su traslado, lesionándose al saltar de espaldas desde el lavabo que había en su celda. Jorge se dio un fuerte golpe en la cabeza, pero después de ser examinado médicamente, se determinó que no hubo daños mayores. Pese a eso, el hombre batalló con los agentes de la ley y se negó a asistir a la audiencia, en la cual se le fijó una fianza de $1.000.000, una posibilidad lejana que más tarde fue eliminada por completo. El hombre tendría que permanecer tras las rejas sin derecho a fianza hasta la realización del juicio en su contra. Poco después, Jorge nuevamente protagonizó otro intento de autolesión por el que fue trasladado a un hospital, donde incluso se le practicó una tomografía computarizada que determinó que no había sufrido daños mayores, por lo que fue enviado a prisión nuevamente. Sin embargo, a partir de ese momento, fue ubicado en la unidad dedicada a detenidos con problemas mentales, y de hecho, muchos consideraban que las acciones de Jorge no eran producto de la desesperación, sino parte de un plan fríamente calculado para ser considerado demente y por lo tanto inimputable. Por su parte, Carmen, a sus 60 años, comenzó a decir que ella también había sido víctima de abusos por parte de su esposo. De hecho, 3 semanas después del crimen, cuando acudió a la presentación ante los tribunales, su abogado sostuvo la tesis de la mujer maltratada. Afirmó que Carmen estaba en trámites de divorcio y que no debería ser considerada responsable de los terribles abusos que habían sucedido en su casa. Pero los alegatos no funcionaron, y al igual que su marido, Carmen fue acusada por un cargo de asesinato en primer grado, 7 cargos de abuso infantil agravado y 7 cargos de negligencia infantil, imputaciones por las cuales su detención no contemplaba derecho a fianza. Durante los meses siguientes se fueron conociendo terribles detalles del infierno vivido por los gemelos. Víctor ya estaba en capacidad de hablar y testificó ante los investigadores que el día del crimen vio impotente cómo su hermana gemela era tomada por Jorge y conducida a la habitación matrimonial. Escuchó aterrado a Nubia gritando y llorando, al tiempo que sonaban los golpes que estaba recibiendo de Jorge y que pusieron fin a su vida. En las posteriores declaraciones de Carmen, confirmó que su marido usó sus propias manos para acabar con la vida de la niña, y también admitió que le mintió al investigador de servicios infantiles que estuvo en su casa en las horas previas al crimen. Otro dato que salió a relucir fue que 2 días antes, la línea de atención del DCF recibió una llamada en la que un miembro de la familia extendida de los Barahona afirmaba que estaba preocupado porque Carmen había amenazado con poner fin a su propia vida y Jorge no podía dar una respuesta clara de cómo estaba Nubia. Lamentablemente, nada de esto pudo evitar el fatal desenlace ocurrido después. Finalmente, Jorge Barahona se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban y el juicio en su caso fue fijado para iniciarse el 28 de septiembre del año 2015. Sin embargo, poco después, los abogados de Jorge pidieron más tiempo para poder preparar la defensa del hombre. En enero de 2016, la jueza del circuito fijó para el 25 de julio de ese año el inicio del proceso de selección del jurado que se encargaría de decidir el destino de Jorge, pero este inicio también debió ser suspendido a pedido de la defensa del hombre. A inicios del año 2020, Carmen acordó declararse culpable para evitar la posible condena a muerte, pero la abogada del Estado en la acusación dejó claro que el solo hecho de declararse responsable no era suficiente para la ley. Además, tendría que testificar contra su esposo en el juicio de Jorge
y prestar toda la cooperación que se requiera de ella para confirmar la culpabilidad de su marido, el autor material del crimen. Today, Carmen Barahona accepted responsibility for the atrocities that she inflicted on 2 innocent children placed in her care and eventually adopted by her and her husband and co-defendant, Jorge Barahona. Cooperate, and she has to testify truthfully in the case against her co-defendant, her husband, the real killer of Nubia. A la luz de este acuerdo, los abogados de su marido solicitaron que la fecha del juicio fuera pospuesta una vez más, a fin de poder preparar su caso ante este nuevo escenario, pues Jorge continuaba declarándose inocente del crimen. En marzo de 2021, Jorge fue atacado mientras dormía por otros 5 reclusos que decidieron tomar justicia por mano propia al enterarse de los cargos por los cuales estaba acusado el hombre. Le dieron una golpiza feroz, pero sobrevivió a la agresión. A mediados de ese mismo año, Jorge despidió a sus abogados, lo que generó otro retraso en la realización del juicio. Cabe destacar que algunos medios reseñan que en sus contadas comparecencias en los tribunales, el hombre siempre lucía desaliñado y como perdido en sus propios pensamientos. Lo cierto es que hasta el momento en el cual estamos realizando este video, Jorge y Carmen aún no han sido enjuiciados, pues aunque Carmen se declaró culpable y realizó un trato con la fiscalía para testificar en contra de su marido en el juicio, su audiencia de sentencia no se llevará a cabo hasta que termine el juicio de Jorge y ella cumpla con su parte del trato. Será entonces cuando Carmen recibirá su condena. Ella podría ser sentenciada a cadena perpetua y Jorge podría recibir una condena a la pena capital. Lo más reciente que encontramos en relación con Jorge fue que el 1 de marzo de 2024 fue declarado incompetente para ser procesado. En una breve audiencia, una jueza de un tribunal de Florida anunció su fallo después de que 3 médicos sometieron a evaluación al reo y 2 de ellos lo declararon no apto para ser procesado, según informaron medios locales. El tribunal determinó que fuera trasladado a un centro supervisado por el Departamento de Niños y Familias de Florida para recibir el tratamiento oportuno. Si la condición del hombre mejoraba y la jueza determinaba que estaba en condiciones de ayudar a sus abogados en su propia defensa, sería devuelto al centro de detención y se reanudaría el proceso penal en su contra. Lo cierto es que a raíz de este caso, el Departamento de Niños y Familias, DCF, fue objeto de duras críticas, no solo por parte de los familiares y el público que tuvieron información de lo sucedido, sino por las más altas autoridades de protección a la infancia en el estado de Florida, pues sin lugar a dudas fueron muchas las señales de advertencia de profesionales de la medicina y personal educativo que fueron ignoradas y que pudieron haber evitado la terrible tragedia. Así lo reconoció un representante de ese departamento. This tragedy was more than just mistakes and poor job execution by selected employees. It was a total systematic failure of the child welfare system. Este reconocimiento llevó a la realización de 3 días de audiencias con las autoridades de máxima jerarquía para analizar lo que había ocurrido. Los representantes del organismo argumentaron que había fallado todo el sistema, incluyendo el criterio erróneo de los investigadores de protección infantil, una carga excesiva de trabajo e instrucciones confusas para los operadores de las líneas de emergencia. Toda esa cadena de errores llevó a que en el camino se perdieran muchas oportunidades de salvar la vida de Nubia y evitar los horrores vividos por los gemelos e incluso los otros 2 niños que habitaban en la casa, que tuvieron que presenciar lo que sucedía. Durante las audiencias, las autoridades regentes del área de protección infantil no solo pudieron escuchar un resumen de todo el camino que llevó al desastre, sino testimonios directos de algunas personas que conocieron de cerca lo sucedido. Es así como se reseñó el testimonio de una maestra de la escuela a la cual asistía Nubia, quien relató
que un día la niña se orinó en sus pantalones y como no tenía ropa para cambiarse, la maestra dijo que llamaría a su madre para que le llevara algo, pero la reacción de Nubia fue de pánico. Y cuando la maestra le preguntó por qué se ponía así, la niña dijo que su madre la golpearía en las plantas de los pies con una chancla, es decir, una zapatilla de usar en casa, confeccionada en material duro. En este punto, la abogada encargada de hacer el recuento de los hechos tuvo que pedir una pausa para recomponerse, pues no podía contener las lágrimas. El director de la escuela a la cual asistían Nubia y su hermano los recordaba como siempre hambrientos, desaliñados, malolientes y temerosos, y a la niña se la vio en varias ocasiones con golpes y rasguños. También se escuchó un relato según el cual los Barahona en una ocasión colocaron una bolsa de plástico sobre la cabeza de Víctor hasta que el niño se desmayó, y hubo testimonios de que los gemelos eran golpeados con látigos y palos de escoba. En las sesiones también se reprodujeron algunas de las llamadas a la línea directa dedicada a casos de abuso infantil, en las que se denunciaba haber visto a la niña golpeada e incluso familiares que preguntaban por el estado de los gemelos y no podían obtener una respuesta satisfactoria de los padres adoptivos. Has he been abused or neglected? That's what we have to know. The little boy that he's carrying with him showed signs of a wound around his face or mouth, which he claims the boy fell. But I don't really believe that's the story. My sister had questioned him about the little girl, and he doesn't come out with a straight answer, which is worrying me so much that something might have happened to the little girl. Víctor fue a vivir a Texas con los familiares que habían solicitado la adopción y a quienes las autoridades habían descartado para favorecer a los Barahona. Según reportes de agencias de noticias, la gobernación de Florida indemnizó con $3,75 millones a Víctor Barahona, el sobreviviente de los malos tratos y abusos por parte de sus padres adoptivos. Respecto a todas las irregularidades en este caso, uno de los funcionarios con mayor propiedad para hablar de lo sucedido era Paul Neumann, el primer tutor legal nombrado para los niños por el Estado. Afirmó que finalmente el niño estaba donde debió haber estado desde el principio y aseguró que hubo mucho de negligencia en este caso. With family, he's with loved ones, which is where he should have been with from the beginning. I'm sure there are people that also looked away when they could have maybe done just a little bit more. Sin lugar a dudas, este hombre tenía razón. Esta historia no solo se trata de la tragedia de dos niños que vinieron al mundo en un mal escenario, con una madre adicta a las drogas y un padre acusado de abuso de menores, sino también de una larga serie de personas que por los motivos que sean, no asumieron responsablemente su trabajo, del cual dependía el bienestar de dos niños que, sin ninguna culpa, llegaron al mundo en condiciones muy desfavorables, pero que merecían tener un mejor futuro, y esa oportunidad que les fue arrebatada por funcionarios y organismos negligentes. Solo queda esperar que se haga justicia con los culpables. Ahora que conoces todos los detalles de este estremecedor caso, queremos saber qué piensas. ¿Cómo calificarías las actuaciones del sistema de protección infantil? ¿Crees que en realidad Jorge Barahona está perturbado mentalmente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.